¿Qué es lo peor que escuchaste de tus padres? No escuché la conversación, pero mi mamá me lo dijo directamente. Mi papá nunca quiso tener a mi hermanita. Cuando nací, a mi papá le diagnosticaron un problema serio en la cabeza que eventualmente le costaría la vida. Sabía que no viviría lo suficiente para verme crecer. No quería traer otra vida al mundo que ni siquiera lo recordaría. Mi mamá quería un segundo hijo, así que mintió sobre estar cuidando la llegada de nuevos miembros a la familia. Y, sorpresa, mi hermana nació. Nunca se lo diré. Lo poco que tuvo de tiempo con ella, la consentía. Nos amaba a ambas. Cuando tenía 6 años, estaba sentado en la sala, viendo VeggieTales o algo así, cuando escuché a mi madre llorando por teléfono con mi abuela del lado de mi papá. Fui a preguntarle qué pasaba, y me dio la mirada más triste que he visto hasta el día de hoy, y me dijo que fuera a buscar un libro para que me leyera. Al día siguiente, mi mamá me llevó a mí y a mis 2 hermanos menores a la casa de mis abuelos, donde nos sentamos en el porche. Todos en mi familia inmediata estaban allí. Tía, tío, abuelos, y por supuesto mis hermanos y mi mamá. Me dijeron que mi papá había partido al descanso eterno el día anterior. No supe cómo sucedió durante los siguientes años, nadie me lo dijo. Luego, cuando tenía 10 años, mi mamá me llevó a un lado, y me contó que mi papá se había ido de esta vida en el garage de mis abuelos. Aún recuerdo cada detalle. La última vez que vi a mi mamá biológica, tenía 14 años. Le dije que las sustancias fuertes iban a terminar con su vida algún día. No quería ver a mi mamá partir así. Ella me dijo, está bien, simplemente iré a algún lugar donde me quieran. Recuerdo que quería gritarle que, eso no es lo que estoy diciendo, mamá, pero simplemente fui a mi habitación y lloré. A la mañana siguiente, mi papá vino a recogerme para ir a la escuela. Papá tenía la custodia total. Mamá nos dejaba pasar la noche 1 o 2 veces al año. Y cuando fui a la habitación de mamá para avisarle que me iba, ella no estaba. Y había muchas cosas desaparecidas también. Se la encontró en un estado crítico aproximadamente 6 años después, en un hotel de mala muerte en Wisconsin. Perdió la vida por el uso excesivo de sustancias. Tengo una enfermedad que, afortunadamente, ahora es muy tratable, pero en los años 90 era prácticamente una sentencia de muerte para la forma que tengo. Terminé en el hospital muchas veces cuando era niño, pero no comprendí la gravedad de la situación hasta que escuché a mi mamá decirle a un amigo de la familia que habían planeado mi despedida durante mi última visita al hospital. Definitivamente eso me generó un complejo. Tenía unos 8 años. Dato curioso, la razón por la que sobreviví a esa visita fue porque el hospital utilizó un medicamento en mí que no había sido probado en niños como último recurso y funcionó. Estuve con ese medicamento hasta mis 20 años, cuando inventaron algo mejor, y ahora estoy en gran medida libre de síntomas. La medicina moderna es un milagro. Mis adoptantes interceptaron una carta de mi mamá biológica para mí cuando tenía 15 años. No me la dieron por un tiempo, pero los escuché hablar sobre cuánto me parecía a ella. Ella envió una carta con fotos de ella y de sus otros 2 hijos que tuvo después de que el sistema de protección infantil nos quitó. Mis adoptantes hablaban sobre lo mucho que había subido de peso, sobre cómo las sustancias fuertes la habían hecho ver diferente, y cómo me parecía más a ella que a mi papá biológico. Crecí escuchando tantas cosas malas sobre mi familia biológica que la odié. Ser comparada con su apariencia me enfermaba. Definitivamente hizo que mi autoestima y mi valor personal se desplomaran aún más. Sabía que mis adoptantes no me querían mucho a esta edad. Era solo otra razón para que me despreciaran más. Mi mamá estaba leyendo para mi hermano y para mí cuando éramos niños. Mi papá entró, con los ojos llenos de lágrimas, nos besó y luego salió. Mi mamá se levantó y lo siguió, pero él no se detenía para ella. Cuando se detuvieron en la cocina, pasé por allí en mi camino a mi habitación, para ver si podía enterarme de lo que estaba sucediendo. Mi papá tenía un objeto contundente en la mano, y mi mamá le impedía irse. Casi estoy seguro de que vi a mi papá casi acabar con su existencia. Ninguno de mis padres volvió a mencionar eso. Escuché a mi madrastra contarle a mi prometida la historia conmovedora de cuando conoció a mi papá y supo que un día se casaría con él. Nunca me contaron esta historia por las siguientes razones. Mi madrastra era anteriormente mi niñera, cuando yo tenía aproximadamente de 6 meses a 1 año. Mi papá estaba casado con mi mamá, quien estaba atravesando un tratamiento difícil, y se iría a otro lugar poco después de mi primer cumpleaños, cuando se conocieron. Hice como si no hubiera escuchado, y sutilmente detuve a mi prometida de hacerle un reclamo a mi madrastra. Mi madre hablando con mi hermana mayor.
no le digas a tu hermano, pero la operación de tu papá no resultó como esperábamos. La primera fue cuando estaba esperando a tu hermana, la segunda fue cuando estaba esperando a mí. Mi madre hablando con una de sus amigas sobre cómo había subido de peso. Me dejé llevar después de que yo nací. Mi madre hablando con una de sus amigas de la iglesia sobre por qué nuestra familia dejó de ir a la iglesia por tanto tiempo. Era tan difícil preparar a 4 niños para la iglesia, que simplemente dejamos de ir. Crecí preguntándome cuán mejor habría sido para mis hermanos si nunca hubiera llegado a este mundo, ya que no fui solo un imprevisto, sino que mis padres intentaron asegurarse de que nunca se diera la oportunidad de tener otro niño. Así que ese es el origen de mi nombre de usuario. Siento que solo me está engañando, lo dijo mi mamá, frustrada, a mi padrastro mientras discutían sobre mi forma de manejar el dolor emocional. Abrí de golpe la pesada puerta de vidrio que daba al patio desde la sala, y entre lágrimas de enojo, grité, ¿de verdad piensas que quiero hacerte daño? ¿Qué hago esto para lastimarte? Hacerte daño es lo último que quisiera hacer. Salí llorando hacia mi habitación. Mi mamá entró en silencio varios minutos después. Luego tuvimos una conversación sincera y productiva sobre lo que estaba pasando conmigo. Este intercambio ocurrió hace unos 10 años, cuando estaba en la preparatoria. Fue un punto de inflexión en el tratamiento y la percepción de mi mamá sobre mi salud mental, y las condiciones de salud mental en general. Posteriormente, me diagnosticaron trastorno bipolar tipo 2 y TDAH. Aunque su camino hacia la aceptación tomó tiempo, estoy muy orgulloso de lo lejos que ha llegado mi mamá. Ahora trabaja con NAMI, Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, como presentadora, y recibió financiamiento y patrocinio de NAMI para crear un podcast que aborda el impacto de la salud mental a través de entrevistas con invitados sobre sus trayectorias en salud mental. Ha encontrado este trabajo increíblemente gratificante, y me siento bendecido de tener una madre tan comprensiva como ella, especialmente cuando muchos, si no la mayoría, de quienes padecen mis condiciones, no tienen lo mismo. Pero dudo que hubiéramos llegado a donde estamos hoy si no hubiera escuchado esas palabras. Escuché a mis padres discutiendo tarde una noche, susurros apagados que se intensificaban en un furioso murmullo. ¿El tema? Mi aparentemente perfecto tío. La voz de mi madre estaba ahogada con un devastador. Siempre lo supe, seguido de la sombría aprobación de mi padre para cubrirlo. Las implicaciones no dichas, el quiebre de una imagen familiar cuidadosamente construida, siguen siendo lo peor que he escuchado. Sigue atormentándome. Mi mamá diciéndole a mi hermano que se estaba yendo. Yo estaba en una habitación diferente y los interrumpí con, «Espera, ¿te estás yendo?» Y ella nos dijo que estaba enferma y que lo había estado durante muchos años. Nuestro papá y su familia lo sabían. Dijo que hace unos meses los doctores le habían comentado que le quedaba 1 año de vida. Ella partió unos meses después. Yo tenía 14 años. No sé si me lo hubiera contado si no los hubiera escuchado. Mi papá me dijo que mis hermanos no lo amaban justo antes de irse a otra vida. También hizo un comentario de que estaba contento de no tener un instrumento contundente, porque si lo tuviera, acabaría con su existencia. Estuve a su lado todos los días y todo lo que podía enfocarse era en ellos, especialmente en mi hermano mayor, que ahora está distante, quien nunca fue una buena persona. Él se fue esa misma noche debido a la presión y a un mal momento en su corazón. Aún se repite en mi cabeza, no era él mismo, o al menos logró comunicar lo que realmente pensaba por primera vez en su vida. No tengo resentimiento hacia mi papá, y tuvo una discusión con mi hermano mayor ese día, por no ir a verlo. Mi hermano decía que no podía pagar el combustible, pero aún así, iba a los casinos a jugarlo todo, y presumía ante mi papá sobre lo bien que la pasaron. Entendía por qué él estaba así mentalmente, y sé que no soy el único hijo que ha pensado en esto, pero no duele menos. Era un veterano del ejército, y era el epítome de la vida rural, siempre fuerte como un roble. Verlo en una cama de hospital, llorando por sus hijos y perdiendo la voluntad de vivir, fue muy impactante y desgarrador. Viví con mi papá y su esposa durante aproximadamente 2 meses cuando tenía 16 años. Los primeros 3 años de su relación fueron encantadores. Ella fue buena conmigo y nos llevamos bien. Tenía 2 hijas y la mayor tenía la misma edad que yo. También me llevaba bien con mis hermanastras, hasta que la hija mayor se mudó, y dejamos de llevarnos bien. Mi hermana política comenzaba a mentir, y eventualmente empezó a hacer tweets muy peculiares sobre mí en Twitter,
lo cual era inquietante. Uno incluía querer hacerme daño porque estaba molesta por una discusión con su mamá, que surgió porque su mamá se enteró de que estaba mintiendo sobre algo de dinero. Otro tuit alarmante incluía querer golpearme porque su mamá y mi papá estaban discutiendo, lo cual, de nuevo, no tenía nada que ver conmigo, ya que la pelea comenzó por sus propios problemas y ella pensó que yo estaba repitiendo cosas a él. Yo tenía miedo y se lo conté a mi papá, lo que resultó en que él confrontara a su mamá sobre esos tweets inquietantes y le dijera que necesitaba recibir ayuda porque no era normal tener pensamientos así. Todo eso resultó en que nuestros padres discutieran, y su mamá le gritó que él estaba echando todo sobre su hija y haciendo que pareciera su culpa. Ya había llamado a mi mamá para que viniera a recogerme y tenía mis cosas empacadas. Escuché claramente a mi papá decir, ¿debería enviarla de vuelta a su mamá? Fue extremadamente desgarrador, ya que básicamente admitió que todo eso significaba más para él que arreglar la situación. Su esposa también me trataba mal cuando él no estaba presente. Le dije más adelante que nunca quise que él eligiera entre mí y su familia. Solo quería que me creyera cuando le contaba esas cosas. Él se ha disculpado incontables veces, y yo lo he perdonado, pero simplemente no podemos llevarnos bien, ya que toda esta situación me dañó bastante en mis años jóvenes. Mi corazón está con todos los que han pasado por una situación así con un padrastro o madrastra. Solía ser amigo de un hombre que era mayor que yo y tenía 2 hijos. Parecía sumergirse de la nada en una vida alterna. Comenzó a engañar a su esposa con una mujer despreciable y también empezó a usar sustancias fuertes. Esto fue hace 25 años. Un grupo de nosotros intentó intervenir y hacer que detuviera la autodestrucción, pero no lo hizo. Lo llamé un día, a su hijo menor, de 20 años, y le dije, ven a la casa, quiero mostrarte algo. Él se había ido a otra vida en la sala de estar. Era un niño peculiar, tímido y un poco extraño, e incluso hoy en día todavía lo soy. Escuché a mi mamá decirle a mi papá, San Jimmy, simplemente me desagrada, es tan singular, que no sé por qué alguna chica querría a alguien así, ¿por qué no puede ser más común? Por supuesto, mamá dice que esto no sucedió, o que si sucedió, lo recordé mal. O que si no lo hice, no fue tan relevante. O que si lo fue, necesito dejar de ser tan sensible. Mi papá diciéndole a mi mamá, te dije que la dejaras con servicios para la infancia, tú eres la que quería que regresara, porque le estaba molestando al pedirle que me dejara usar la computadora de la familia para hacer la tarea. Creo que la única razón por la que fue tan difícil fue porque yo tampoco quería volver. El tiempo que pasé en la casa de acogida fue la mejor parte de mi infancia, y todavía extraño a mi familia de acogida. No recuerdo lo que se dijo, solía esforzarme por no hacerlo. Mi familia solía tener muchas discrepancias. Mis padres casi se separan, fue complicado. Recuerdo que tenía la costumbre de tratar de distraer a mis hermanas menores, en caso de que la situación se volviera muy complicada. Yo soy como 4 o 5 años mayor que ellas, y ellas eran muy pequeñas, así que probablemente tenía alrededor de 10 años, y ellas tenían 4 o 5. Mis padres comenzaron a discutir, y fue algo intenso. Más fuerte y más largo de lo que había visto en mucho tiempo. Mis hermanas estaban jugando en silencio en la sala, y yo simplemente dije, «Hey chicas, vamos a jugar en su habitación un rato». Y, en una rara ocasión en la que ellas hicieron lo que les pedí, me escucharon, y todas fuimos a su habitación. Cerré las puertas con el mayor cuidado posible, para no desencadenar una disputa aún peor entre mis padres, y me senté con mis hermanas en su habitación, tratando de decidir si necesitaba bloquear la puerta o no. Al final decidí que no. Hay 2 formas de entrar a la habitación, y no tenían suficientes cosas que pudiera mover para bloquear ambas. Jugamos hasta que las discrepancias se detuvieron, y todo quedó en silencio nuevamente. Ahora estoy pasando por un proceso de separación, y tengo 3 hijos propios. No soy feliz, pero manejé el final de mi relación de manera muy diferente a como lo hicieron mis padres. No sé si ha hecho una diferencia para los niños, pero realmente espero que sí. El año era 1986. Tenía 24 años, vivía sola y estaba comprometida. Mi mamá, una estricta bautista fundamentalista, vio el auto de mi prometido estacionado afuera de mi apartamento una mañana, y naturalmente, supuso que él había pasado la noche, lo cual era cierto porque vivía a 2 horas de distancia de mí. La próxima vez que la vi, me llamó una hija de su madre. Este maravilloso hombre y yo hemos estado casados casi 39 años. Sí, todavía tengo resentimientos sobre esto.
Discúlpate por arruinar mi relación con tu hermanastra al decirle que eras cuando eras un niño. Él no fue el que le hizo daño en este evento. Dicha hermanastra borderline utilizó mi historia, contada en confianza, para hacerle daño. Me negué a disculparme. Él se alejó, diciendo que yo estaba muerta para él. Unos años antes de su partida, lloré su pérdida en mi vida. Estaba hablando con mamá sobre su vida cuando era niña. Me dijo directamente, en pocas palabras, que yo soy el mayor de 4, y todos mis hermanos arruinamos su vida por haber nacido, que deseaba haber tenido la vida de ejecutiva mujer trabajadora que siempre había querido, pero se quedó en la dulce espera. De nuevo, mi madre, hace 3 años, me dejó un mensaje de voz sobre la partida de mi hermano. Un mensaje de voz. No tanto como escuchado, sino dicho en mi presencia. Tenía 15 años y mi cuñada embarazada estaba almorzando con nosotros. Principalmente estábamos hablando sobre el bebé, el primer nieto de mi familia. No sé por qué tuvo que decirlo, pero mi mamá comentó que ella y mi papá no querían más chicas después de mi hermana mayor. Porque las chicas son complicadas. Soy la hija número 5 de 6, y femenina. Nunca se disculpó, y mi papá lo reafirmó diciendo, bueno, podríamos haber pagado por una operación para hacerte un niño, pero era demasiado caro. Gracias, chicos. Mi padre le dijo a un primo mío que todos sus hijos eran un accidente, pero que estaba agradecido de que el último fuera un varón. La razón es que el padre de mi padre, mi abuelo, tuvo a mi papá, y luego 4 o 5 hijas, todas con diferentes mujeres. Se asumía que a él le pasaría lo mismo. Él nunca quiso tener una hija, y se aseguró de que yo lo supiera desde una edad temprana. Algunas de mis amigas eran niñas de papá, y simplemente nunca entendí por qué yo no era lo suficientemente buena. Mi madre clasificando a sus hijos según cuánto los amaba. 1. Mi hermano, a quien dejó atrás cuando tenía 2 años porque era demasiado complicado criarlo. Nunca lo volvió a ver, pero en su mente él es perfecto. 2. Mi hermana, porque es tan ingenua que resulta divertido hacer chistes sobre ella. 3. Yo, sin cariño, soy demasiado brillante para ser deseable. Y yo solo fui por favor, firma los papeles de divorcio, querido, de todos modos. Sí, mi madre ya no está con nosotros, y sí, nadie la extrañó. Escuché sobre mi papá y lo que hizo que no sabíamos cuando éramos niños. Sin embargo, vi un poco de eso, como un preadolescente, aunque... 1. Le puso las manos a mamá, lo vi una vez, intenté defender a mamá, y me empujó contra la pared. Tenía 11, tal vez 12, pero escuché sobre un incidente en el que la apretó después de que mamá tiró sus sustancias. Eso pasó cuando era muy pequeño. 2. Enterarme de que mi papá era una persona con problemas de sustancias. 3. Que me dijeran cómo le lanzó algo a un perro que teníamos cuando éramos niños, cuando él estaba recién operado. 4. Casi le apagó la luz a un tipo, por haber sido estafado con sustancias. 5. Tendencias de engaño. Tuvo una aventura completa, cuando yo tenía aproximadamente 4 a 5 años. 6. Fui testigo de esto. Después de que nuestro gato se metió en su comida, la estampó contra la pared. 7. Me dio un golpe en la mandíbula a los 12 años después de que él estuvo un poco afectado, y tuvimos una discusión. Ciertamente, los incidentes de los que escuché o pasé los conocí después de que sucedieron, pero honestamente me hicieron pensar menos de mi papá. Las sustancias cambian a las personas para peor. Al crecer, aprendes que a veces tus padres son personas cuestionables. El año pasado mi mamá estaba al teléfono con un agente de seguros, y eso la estaba estresando mucho. Tuvo que decirle a la gente que estaban hablando el 11 de septiembre, y el estrés le hacía imposible recordar los grandes momentos que compartió con su familia de primeros respondedores mientras estaba en el trabajo. Estaba en un lugar tan malo, que solo podía pensar en cómo habían partido de este mundo de manera trágica, y en cómo los amigos sobrevivientes todavía están enfrentando consecuencias a raíz de los ataques. Al final, programó una cita de terapia de emergencia. Si estás leyendo esto, y eres el agente con quien habló, nunca me dejes atraparte. Mi papá me dijo que nunca amó a nadie, ni siquiera a sus propios hijos, a mi hermano y a mí, o a su esposa, mi mamá. Y que yo era igual que él. Así que imagina, como adolescente, tener que guardar el secreto de que tu papá no ama a su esposa, que nunca lo hizo, no nos quiere a nosotros, y el hecho de que yo era como él. Pasé mucho tiempo temiendo mis propios sentimientos, sin estar seguro de si un día iba a sentir amor por alguien. 18 años de discusiones sin parar. Todo,
desde peleas en susurros que eran imposibles de no escuchar, hasta gritos a todo pulmón justo frente a mi hermano y a mí. Hasta donde sé, nunca llegó a escalar en agresiones físicas, pero a menudo sentía que podría hacerlo. No había absolutamente ninguna colina en la que cualquiera de mis padres no estuviera dispuesto a mandar a otra vida, sin importar cuán trivial fuera. Ahora que somos adultos, se preguntan por qué no los visitamos más. En los últimos años, de alguna manera han logrado suavizar la situación hasta el punto en que mi prometido pensó que estaba exagerando lo mala que era. Luego, la próxima vez que visitamos, escuchó cómo se enzarzaban en una pelea a gritos sobre a qué hora necesitábamos salir para llegar a tiempo a algún lugar. Fue un error que me recibieran después de que mi mamá me dejó. Escuché a la segunda esposa de mi padre decirle esto la noche después de que llegué a vivir con ellos. Dijo que yo era un problema y que arruinaría la vida que habían construido. También procedió a explicar cuánto era injusto para su hijo. Tenía 10 años. Mi madre me había estado ocultando de mi padre. Ella era una persona complicada que me usaba para obtener recursos de asistencia social. Se fue con un novio un sábado por la mañana. Me dejó sola en una casa vacía llena de sustancias fuertes durante un mes. Estaba aterrorizada. Alguien se contactó con mi padre, y él vino a buscarme. Llegué a un nuevo tipo de infierno. Gracias mamá. Gracias padre. Hicieron la vida difícil. Cuando mi hermano se fue a otra vida en un accidente automovilístico, mi madre estaba en lágrimas y no paraba de llorar. Mi padre, narcisista e inconsiderado, le dijo, si realmente querías verlo, deberías haber hecho los arreglos antes de que él se fuera. Ella no trabajaba y era madre de casa, así que por supuesto, dependía de él para todo. Fue solo una de las crueldades que presencié de su parte. Mi padre se despidió 10 años después de la partida de mi hermano. Estaba solo en su departamento, sin que nadie a su alrededor se preocupase por él, excepto por una joven que encontró, y que estaba drenando y robando su dinero y los bienes que él me había quitado. Creo que tenía alrededor de 9 o 10 años, y estábamos en la casa de mi primo para Navidad. No recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero era demasiado grande para creer en Santa. Sin embargo, le escribí una carta porque todavía quería seguir con la ilusión. Esa noche no pude dormir. Demasiado emocionado. Escuché a mis padres junto con mi tía y mi tío leyendo la carta y riéndose. Eso era frustrante. También una vez le pregunté a mi papá si era un error. Él respondió que no era exactamente planeado. Más tarde en la vida, aprendí que mis padres apenas se habían conocido cuando vine al mundo. Nunca se dijo nada a mis espaldas, sino de frente. Muchas veces, mi papá culpó a mi hermana y a mí por sus problemas. Dijo que éramos la razón por la que se le había puesto el cabello gris tan joven. Dijo que estaba contento de que su hermano tuviera hijos, para que el apellido familiar se continuara. Me dijo que yo me las arreglaría con mi inteligencia, y que mi hermana política se las arreglaría con su apariencia, esencialmente llamándome poco agraciada. Me llamó con sobrepeso y perezosa, por quedarme en el sofá. Siempre ha hecho comentarios sobre mi figura. Simplemente odiaba el hecho de que solo tuviera hijas. Me sacó de quicio, así que dejé de hablarle en agosto del año pasado. Mi mamá es toda otra historia. Sigue con el tipo que le hacía lo peor regularmente y molestaba a sus hijos. Aún conservo una especie de relación con ella, sin embargo. Hace muchos años escuché a mis padres hablando sobre lo poco valioso que es mi hermano. Todo tipo de cosas horribles, y pensé, bueno, ha estado desempleado por un buen tiempo y es un parásito gigante, así que hay algo de verdad en eso. Pero A, al menos el 75% de eso es por su crianza, y B, tal vez deberían hablarlo con él en lugar de quejarse. Luego su conversación giró hacia mí, y fue igual de mala, y pensé, espera, yo soy la que tiene un trabajo de verdad, y la que está haciendo cosas con su vida, y me ponen en el mismo barco de ¿poco valiosa? Eso fue hace mucho tiempo, y todavía es algo que guardo en mi memoria para recordarme cómo se sienten realmente ambos. La última vez que vi a mi padre fue en mi cumpleaños número 24. Me invitó, pero llegó una hora tarde. Como de costumbre, fue hiriente. Había sido aprobado recientemente para los vales de alimentos, y lo recuerdo preguntando si los estaba vendiendo para comprar sustancias fuertes. No lo estaba, era 2012, y las cosas estaban difíciles. Dijo que tenía un regalo para mí en la cajuela de su auto, y me entregó una cena congelada. Eso ha estado en mi cajuela durante unos meses. Quería consentirte. Supongo que. Decidí no volver a contactarlo después de eso. No sé por qué tenía todas estas opciones, pero siempre elegía ser un necio. Simplemente, un despreciable. Cuando era niño,
hacía deportes, así que pude mantenerme delgado, pero ella, refiriéndose a mí, no lo hace, así que no puede. Escuché eso una mañana de mi mamá cuando estaba en una llamada, y yo estaba en mi habitación. Estaba en un mal lugar mentalmente, específicamente sobre el peso, así que saber que mi mamá hablaba de mí de esa manera realmente me afectó. Yo, ese mismo día, decidí perder peso mediante la restricción de alimentos. En febrero de 2023, mi novio vino a mi casa y estábamos en el piso de abajo viendo una película. Subimos cuando mi papá gritó que la cena estaba lista y nos sentamos a la mesa con él. Mi mamá estaba arriba haciendo algo en la barra, pero no dijo nada, y toda la cena se pasó en silencio. Recuerdo haber bajado nuevamente con mi novio para terminar la película y mencionarle algo como, parecen realmente molestos, y él dijo que probablemente no era nada. 2 días después, él vino otra vez, esta vez más a mitad del día. Una vez más estábamos en el piso de abajo viendo una película, y escuché algo que sucedía arriba. Pausamos la película y nos acercamos sigilosamente a la cima de las escaleras como si fuéramos niños, y resultó ser una conversación muy intensa entre mi papá y mi mamá, en la cual mi papá dijo, «Lo prometo, desde la última vez no he estado con nadie más». Mi novio escuchó esto, y dijo que deberíamos ir a su casa. Supongo que su mente trabajó más rápido que la mía en esto, porque en mayo anunciaron su separación, debido a la falta de lealtad de mi papá. Su divorcio se finalizó el 15 de mayo, con efecto completo el 15 de junio, que también era mi cumpleaños número 23.